Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches o dependiendo del horario en que nos puedan observar y escuchar. En el día de hoy tengo a un invitado sumamente especial y es un honor tenerlo aquí en este momento para hablar también de un tema sumamente importante, el cual el psicólogo nos hará el favor de hablarnos, que es sobre la psicología de la salud y enfermedades que se encuentran y la relación que hay en problemas psicológicos, ¿no? Y pues, me voy a permitir a presentarles, aquí tengo su currículum que es bastante amplio, ¿no? Del psicólogo. El psicólogo es un honor, se llama psicólogo Hugo Soto García, es licenciado en psicología, tiene una maestría en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, estudia seguridad pública en la Universidad Abierta y a Distancia de México, estudia maestría en psicología clínica y de la salud, estudia diplomado especializado en terapias conductuales y contextuales y TECOT, entrenamiento en ansiedad, apego, dependencia y evitación por terapias contextuales España, entrenamiento en aplicaciones clínicas de la terapia de aceptación y compromiso y un montón de formación que está haciendo. Pero antes de comenzar, ¿cómo estás, psicólogo? Bienvenido. Un gusto, Juan. Bueno, el honor es mío. Juan Manuel es uno de los psicólogos que está llevando a la divulgación todos los temas de la psicología científica y es un honor para mí estar con él. Eh, pues ahora sí tengo el agrado de haberlo conocido un poco antes y la verdad, pues mis respetos a su trabajo, su trayectoria. No, muchísimas gracias, maestro. Y sí, ya nos habíamos visto, la habíamos de esta manera, usted de maestro, yo de alumno, ¿no? En un diplomado que tuvimos por parte de la universidad, en el cual aprendí un montón de usted y ahora me toca a mí preguntarle y hacerle una pequeña entrevista, ¿no? Y me causa mucha curiosidad cómo se está preparando, ¿no? Que está estudiando aquí, está estudiando acá, está estudiando acá. ¿Cómo le hace para estarse dividiendo en tanta preparación? Que es algo sumamente importante en nuestra profesión. Ok, te comento, Juan, en mi caso muy personal, el interés por el estudio surge, pues, por mi madre. En este caso, mi madre, pues, no tuvo la fortuna de estudiar una carrera. Mi padre, a diferencia de ella, mi padre sí estudió en la UNAM incluso. Entonces, tenía esa doble, vamos a decir, enseñanza de mis padres. Mi padre pues ya falleció y ahí es donde surge pues el interés por el estudio y luego en el tema de psicología, pues ahora sí que la preparación debe ser constante, nos debemos de actualizar de una forma continua porque los problemas y las necesidades pues están también a la orden del día y necesitamos llevarlo a la práctica. ¿Y cómo lo llevo a cabo? Pues yo lo he llevado de una forma paulatina. Terminé la licenciatura en el 2008 y a partir de 2008 ahora sí que estuve un tiempo trabajando, laborando, primero en algunas situaciones que no tienen nada que ver con psicología. Estuve en una farmacia primero y posterior me invitaron a dar clases en un instituto que se llama Stephen Hawking y así es como empecé. Posterior entré a un tecnológico, estuve trabajando en un tecnológico y luego entonces del tecnológico me pedían, me solicitaban pues que también tuviera un grado arriba, ¿no? Entonces fue como me empecé a investigar, pues ahora sí que ha sido de forma paulatina por la misma situación de que los perfiles van organizados, o que tenían que ver con la delincuencia propiamente, y así es como me interesé en seguridad pública y ahorita lo nuevo pues es la maestría en psicología clínica y de la salud porque es lo que estamos trabajando y tenemos de alguna forma tener todo el referente conceptual y Claro, también la formación con respecto a esto. claro, claro. Muy interesante lo que nos acaba de mencionar. Ya, si quiere, comenzamos con la entrevista como tal, bueno, con las preguntas que ya tengo preparadas aquí, para no robarle mucho de su tiempo. ¿Le parece bien? Ok, vale. Bueno, para iniciar con el tema, me gustaría saber, Ok, sabemos que dentro de la psicología hay como bastantes áreas de oportunidad para los psicólogos, ¿no? Y una de ellas es esta en la cual usted está más metido, que es esta parte de la psicología de la salud.
¿no? Entonces, me gustaría iniciar con esta parte. ¿Qué es la psicología de la salud? Ok, la psicología de la salud ahora sí que es un área en recién desarrollo o en recién, vamos a decir, divulgación. Ujú. La psicología de la salud es un área de la psicología que estudia las conductas y estilos de vida que pueden influir en la salud física. En este caso, por ejemplo, también retoma el tema de las enfermedades físicas y su relación con ciertas conductas de riesgo. Ahora sí que el psicólogo de la salud lo que trata es prevenir estos factores de riesgo, incidir para que puedan tener una adherencia a sus tratamientos, en este caso de enfermedades físicas, claro está, y de la salud, prevención de enfermedades. En este caso, lo que se trata es de potenciar conductas saludables y disminuir ciertas conductas de riesgo que pueden llevar a precipitar enfermedades físicas. Ok, Prácticamente es. vale, qué interesante, ¿no? Toda esta relación que hay entre psicología, a lo mejor algunas enfermedades crónicas o algunas enfermedades físicas que tienen que ver y cómo prevenir todos esos factores de riesgo y demás cuestiones. Y muy interesante. Ahorita vamos a tomar algunos puntos que menciona Kit, pero me gustaría mencionar uno importante, ¿no? Que hablaba de esta parte de la salud física. Entonces, me gustaría hacer la siguiente pregunta. Eh, Obviamente en psicología, en el área clínica, hay bastantes problemáticas psicológicas que son como más frecuentes, ¿no? En el área de la psicología de la salud, ¿cuáles son aquellas problemáticas o aquellos problemas psicológicos que más frecuente llegan a consulta? En este caso, bueno, la mayoría de las consultas de nosotros sí tienen una relación directa con enfermedades físicas. Ujú. Porque llegan muchas veces a los centros de salud y a los hospitales por temas de salud o enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, como lo que es cáncer, diabetes, hipertensión, entre muchos otros problemas. Entonces, si llegan con un padecimiento, con un cuadro físico a los centros de salud y muchas veces son referidos a los consultorios psicológicos precisamente para poder atender los temas relacionados al estrés que produce la enfermedad. Y entre muchas otras situaciones que están afectando a la población, en este caso, por ejemplo, como el tema del COVID, la enfermedad por COVID-19, están llegando, se están multiplicando los casos de duelo, por ejemplo. Hay personas que, aparte de las enfermedades físicas, han perdido familiares. Además de esto, hay muchos que tienen una enfermedad, por ejemplo, renal o una enfermedad crónico-degenerativa y que están asistiendo de una manera regular a sus consultas con el médico familiar, con el médico que les lleva ahora sí todo este referente y pues aunado a la atención, pues también acuden a los centros de salud para recibir atención del psicólogo. Es muy interesante esta parte, ¿no? Del trabajo a lo mejor que se puede llevar de manera multidisciplinaria con el médico, pero también esta parte del psicólogo, ¿no? Porque el médico pues hace lo que le compete en esta parte de las enfermedades médicas, de evaluar y demás cuestiones, y la parte psicológica, pues esta parte de lo que nos compete, ¿no? De la salud emocional de las personas y de, como decía hace rato, de prevenir futuros a lo mejor factores de riesgo, o a lo mejor esta parte de regulación emocional, ¿no? A lo mejor de estrés, de ansiedad o de otras problemáticas psicológicas que a raíz de esta enfermedad crónica se puedan desprender. Y a esto me lleva entonces a la siguiente pregunta, ¿no? Es, ¿cómo es en el área de la salud la atención psicológica? ¿Cómo se brinda? Sé que a lo mejor puede ser muy extensa, ¿no? Esta pregunta, pero trataremos de desmenuzarla a lo mejor un poquito más concreta. Ok, bueno, en este caso la atención del psicólogo en centros de atención primaria, por ejemplo, lo que Ujú. son centros de salud, está muy relacionada o asociada a programas. En este caso tenemos esta sectorización. Hay psicólogos que trabajan en el programa de violencia, psicólogos que trabajan en el programa de salud mental, psicólogos que trabajan en planificación familiar
En este caso yo estoy en una área que tiene que ver con servicios amigables para los adolescentes ahí. Okay. Trabajo más con la población adolescente, y bueno, también al trabajar con un adolescente hay que trabajar con la familia completa. Claro. Pero sí, yo creo que esa es una de las deficiencias, uno de los problemas, que está todavía dividido por áreas. Es un problema y también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus beneficios, en este caso, es que, por ejemplo, tienen alguna necesidad específica, por ejemplo, de violencia, son canalizados al área correspondiente y llevan ya un protocolo de intervención ahí en el sector salud, y hay centros especializados que trabajan todo eso. Esos son los beneficios de que, por ejemplo, se puede brindar una atención focalizada a estas personas que tienen una necesidad específica, pero las deficiencias son de que esto causa una división dentro de lo que es el sector salud, una división incluso de operaciones. O sea, no es la misma operación de cada programa, no es lo mismo cómo opera el programa de salud mental a cómo opera el programa de violencia o cómo opera el programa de, por ejemplo, de salud reproductiva. En ese caso, esa sería la principal deficiencia, que por ejemplo son pocas las veces en las cuales se reúnen o nos reunimos los psicólogos que trabajamos en salud, todos, para poder unificar criterios y tener, pues ahora sí, una línea de base que seguir en cuanto a la atención, por ejemplo, en calidad humana, en la atención eh, a la población de una manera respetuosa, ¿no? Entonces, estas son deficiencias, o sea, hay pues áreas de oportunidad. Ciertamente hay avances. El procedimiento de atención, pues que se sigue, va a depender mucho por ejemplo, el centro de salud que esté operando o el hospital. En el caso de los centros de salud, acuden a sacar su ficha primero, en este caso, y posteriormente de que sacan su ficha, pues ahora sí les toca su turno, ¿no? Si les toca la ficha 5, pues tienen que esperar a los cuatro pacientes que estén, y ya después pues acuden, ¿no? En el caso mío, yo manejo una agenda, aún a pesar de que ahí lo manejan por ficha, yo ahora sí llevo una agenda y las personas programan su cita y acuden con cita en un horario específico, pero el trabajo que es común es pues llevar prácticamente, pues sacar ficha, ¿no? Entonces las personas a veces acuden desde muy temprano, no sé, algunas llegan a las 6, a 7 de la mañana para poder ser atendidos. Y eso, pues, es una larga espera, ¿no? Tienen que Claro. esperar muchas veces. Y ahí hay, en este caso, un filtro. Ahorita tenemos un filtro y ahí es donde están recibiendo, por ejemplo, a las personas para que se les aplique el gel y todo esto. Entonces, ya que ellos acuden a consulta, por ejemplo, con nosotros en el área de psicología, pues ahora sí que se les atiende y se van programando las sesiones. No nos da abasto para poder trabajar varias sesiones, a veces tenemos que alejar las sesiones. A lo más que les podemos atender es una vez por semana. Hay casos que son de mayor urgencia, que son de mayor impacto o gravedad, y que a lo mejor requieren unas citas más cercanas, pero por el hecho de que tenemos muchas personas que atender, pues ahí se complica, ¿no? Entonces ahí donde muchos lo que hacen es referir, hacen una referencia, una contrarreferencia a otra unidad, y ahí pues también son deficiencias, ¿no? Porque a veces andan las personas rebotando de centro de salud en centro de salud, o de hospital a centro de salud, de centro de salud a clínica de salud emocional, ¿no? Entonces esto va a repercutir, claro está, en personas que tienen una necesidad urgente y emergente, ¿no? Y que por su condición requieren una atención pues un tanto más inmediata. Entonces ahí está también una situación, ¿no? Y ya en el consultorio, pues ahora sí que sí tenemos algunas cosas, algunos criterios que tenemos que seguir, algunas pautas, por ejemplo, como las normas oficiales mexicanas que utilizamos para poder atender. En este caso está la norma 004 del expediente clínico. Entonces se tiene que seguir esa norma, ¿sí?
y nos siguen pidiendo diagnósticos. En, en- en el sistema de salud, pues es muy importante hacer los diagnósticos, aunque nosotros tengamos, en mi caso, este modelo transdiagnóstico, ¿no? Entonces, hay que llevar un proceso, ¿no? Una historia clínica, en este caso, armar el expediente, y ya pues ahora sí todo el procedimiento de intervención psicológica, ¿no? De psicoterapia. Y el modelo más, que se utiliza más en Secretaría de Salud es el modelo cognitivo-conductual todavía, y pues así es como más o menos se va trabajando. Vale. Qué interesante todo esto, ¿no? Porque yo desconocía mucho de cómo se trabajaba en esta parte del sector salud, ¿no? Porque normalmente, pues en el área privada, pues hay el consultorio, tú recibes a los usuarios y ya conforme a eso vas haciendo tu agenda y ya le das como espacio y ya de acuerdo a la situación o a la problema es como que los vas citando, ¿no? Ya dependiendo cada semana, cada, no sé, cada 4 días, cada 15 días, también depende de cómo se vaya organizando la persona y la problemática en sí. Pero menciona cosas muy interesantes, por ejemplo, de los programas que existen ahí, que son como estas ramitas en las cuales pueden derivar a los usuarios, ¿no? Para de cualquier tipo de problema que en este caso se pueda recurrir. Por ejemplo, me hablaba de la prevención de violencia, a lo mejor de adicciones, a lo mejor en esta parte ya más psicológica, ¿no? Y es sumamente interesante. Y me gustaría preguntarle más acerca de esto que nos menciona en la parte psicológica, en las sesiones, porque en las consultas privadas, pues las sesiones aproximadamente son de 45 a 1 hora, o dependiendo del caso, que se pueden alargar un poquito más, ¿no? Ahí en el sector salud, cómo es la atención? Ok. Sí, la atención, por lo general, nosotros tenemos pues, un intervalo de 60 minutos, de 45 a 60 aproximadamente. Hay quienes pues, se llevan a lo mejor 1 hora y media. Uh -huh. En sí no hay una vigilancia de eso, o sea, no están como vigilando Okay. pues cuánto tiempo te tardaste. Ahora sí que ya cada psicólogo pues organiza sus tiempos y van llevando a cabo esa atención. Sin embargo, hay un inconveniente ahí. Okay. A veces cuando hay un exceso de usuarios, como en este caso, Uh -huh. en estas últimas fechas, en estos últimos años, hay una excesiva demanda. Entonces, esa excesiva demanda no te permite el hecho de tardarte más de la cuenta. O sea, tienes que ser muy metódico en ese sentido de que pues ahora sí que le voy a dar 45 minutos porque después sigue la otra persona, ¿no? Claro. Y está la persona esperando y entonces si nos tardamos otro poco más, entonces se va aplazando las sesiones, se van postergando y se vuelve también un descontrol. Yo recién inicié en el 2013, fue cuando comencé en el sector salud, porque antes trabajaba en una dependencia educativa, como hace un momento estaba mencionando. Cuando ingreso, yo atendía bastantes pacientes, bastantes usuarios, consultantes, y pero fue por falta de, a la mejor pericia, ¿no? Porque como venía comenzando, pues ahora sí que yo quería atender a todo el mundo, ¿no? Pero llega un momento que no almorzaba, ¿no? O que se me hacía tarde y todo esto. Entonces, por salud también de nosotros, por autocuidado, por el síndrome de burnout, pues necesitamos también darnos nuestro espacio. Entonces empecé yo a programar menos, a citar menos personas y ahora sí darles una atención de calidad a las personas que acudieran, ¿no? Sí, entonces algunos compañeros decían que almuerzan en su área de trabajo, ¿no? Sí, me imagino. Entonces se llevan las 9 horas, más o menos 8 horas de atención y algunos que se quedan hasta más tiempo. Entonces es sumamente desgastante, después empiezan las enfermedades y hay que entonces cuidarse, autocuidarse, ¿no? Y por esa razón, pues las sesiones ahora pues, son un tanto reducidas en cuanto a tiempo. Uh -huh. Va a depender mucho de cuántos tengamos programados. Y
Pues claro está que hay bastantes deficiencias, bastantes esfuerzos que están haciendo también los compañeros, eh, pero también una deficiencia que me gustaría comentar, que no le dan oportunidad a personas para que puedan también laborar con nosotros, ¿no? Eso es muy importante porque yo creo que debe de haber más compañeros, más psicólogos trabajando en el sector salud para que así se pueda atender mejor a la gente, ¿no? A la población. Entonces, muchas veces, dentro de lo que son las políticas públicas en salud o las políticas públicas en el gobierno, pues es un asunto a nivel de discurso, ¿no? O sea, dicen, pues vamos a apoyar a la población, les vamos a dar medicina gratuita, les vamos a dar muchas cosas que prometen, pero la realidad muchas veces en los centros de salud y en los hospitales es otra. Hay deficiencia de medicamentos, hay muchos compañeros, por ejemplo, que no tienen apoyo para la cuestión básica, en este caso hablemos de las mascarillas, todo eso, de lo que es necesario, lo que es vital, Claro, claro. sea porque gobiernos anteriores, gobiernos actuales, el tema que sea, pero siempre hay deficiencia. Y entonces eso es algo que sí afecta, en este caso, el trabajo del psicólogo en el área de salud, porque desafortunadamente pues se requiere, ¿no? Claro. Se requiere el equipo necesario, indispensable. Sí, claro. Como todo profesional se necesita estar equipado, ¿no? Y qué interesante toda esta parte que menciona de que las sesiones son en periodo de tiempo también largo, como en las sesiones privadas, ¿no? De 45 a 1 hora aproximadamente, o se pueden pasar, como mencionaba antes. Y también depende mucho de la demanda de los usuarios, en el sentido de cuántos usuarios hay para así también darles como el tiempo. Le preguntaba esto porque alguna vez un usuario que llegó me dijo que iba en esta parte con la psicóloga educativa y en la psicóloga de la institución me decía que aproximadamente tenía por mucho 15 10 minutos y es un tiempo que digo, no, en 15 20 minutos quizá pues es demasiado breve, demasiado corto, ¿no? A lo mejor en este momento apenas yo le estoy contando lo que me está sucediendo y es como, ya, se acaba tu tiempo, ¿no? Y es un tiempo demasiado corto, pero aquí en el sector salud, por eso era como mi duda de cuánto tiempo eran las sesiones. Y pues ya me acaba de aclarar que son igual de 45 a 1 hora aproximadamente, depende también de cuánta demanda haya, de cuántos usuarios. Y es algo interesante, ¿no? Que conozcamos y que las personas también que tengan la posibilidad se puedan acercar al sector salud. Eh, Pasemos un poquito en esta parte, en la relación que hay entre enfermedades, ya sea físicas o degenerativas, con algunos problemas psicológicos, ¿vale? Porque sabemos que a lo mejor, ya sea de que esta persona pueda tener cáncer, como lo mencionaba hace rato, VIH, ¿no? Y otras enfermedades que puedan posterior generar a lo mejor algún tipo de problema psicológico, a lo mejor no muy intenso, dependiendo a lo mejor de las habilidades de afrontamiento de cada persona y de los recursos mismos de cada persona, pero a lo mejor sí puedan detectar algunos tipos de problemática ante situaciones en específica. Entonces, no sé qué tipo de problemáticas o qué relación puede haber entre enfermedades físicas degenerativas con problemas psicológicos. Ok. Hay en sí una relación, vamos a decir, estrecha. Desafortunadamente, en nuestro país tenemos solo así que una alta tasa de mortalidad por enfermedad crónico-degenerativa. Claro. Esto quiere decir que las estadísticas se han disparado en temas, por ejemplo, de cáncer, de diabetes, enfermedades también renales, SIDA, etcétera, ¿no? O sea, todas las enfermedades físicas en sí se han incrementado y se han agudizado, Claro. se han cronificado también. Esto muchas veces se debe a múltiples factores, ¿no? Factores, en este caso, familiares, de hábitos, estilos de vida que no son saludables, conductas de riesgo,
Pero además también se está encontrando que pues estas personas que sufren alguna enfermedad o algún padecimiento, pues también tienen algunos orígenes genéticos de esas enfermedades. Claro está, como en el caso de las personas que tienen cáncer y que no encuentran alguna relación directa con otra enfermedad. Entonces, y se ha potenciado también el tema o la dificultad de atención, porque los compañeros ahora no se dan abasto, ¿no? No se dan abasto, los hospitales están muchas veces llenos. Le han dado prioridad al problema de COVID, los enfermos con COVID, ¿no? Y esto ha dificultado también la atención a personas que tenían citas en los hospitales. Y hay una relación directa entre enfermedad física con problemas psicológicos. Esta relación directa consiste, desde mi particular punto de vista, en que las personas cuando están atravesando una enfermedad, pues padecen un dolor, ¿no? Un malestar. Sí. Y este dolor y malestar los lleva a un sufrimiento, ¿sí? Ese sufrimiento psicológico o esta interpretación de los síntomas o esta preocupación excesiva está llevando a las personas a problemas psicológicos de diversa índole, ¿no? En el caso de nosotros, pues está multiplicando las personas que se están atendiendo por un tema de ansiedad, por ejemplo, relacionado a enfermedad física. O sea, ya tienen una enfermedad física, por ejemplo, una enfermedad renal, ¿sí? Y no pueden ser atendidos, van a particulares, pero al mismo tiempo requieren atención psicológica por el hecho de que pues, se preocupan en exceso, no saben qué es lo que les va a suceder o qué va a pasar con sus vidas. Y esto, pues, ahora sí que los hace más sensibles a este malestar, los hace más sensibles a este dolor y los hace más sensibles al sufrimiento humano. Y es la característica que tienen en común estos pacientes independientes o estos usuarios, independientemente de qué condición de salud sean. El malestar, el dolor, el sufrimiento ante una enfermedad, ¿sí? Y yo creo que de las experiencias humanas, las experiencias más difíciles de poder afrontar son propiamente las enfermedades físicas cuando ya están diagnosticadas, ¿no? Y el fallecimiento, o sea, cuando una persona fallece. Y estos dos aspectos pues tienen una relación directa con el sufrimiento humano o con el dolor. Wow. Y es el motivo principal por el cual acuden a consulta psicológica, porque no aguantan más con los dolores físicos y también con las preocupaciones excesivas asociadas a esas enfermedades degenerativas, ¿no? Que van poco a poco degradando su funcionalidad física. ¿Sí? En el caso, por ahí, recuerdo una usuaria que tenía una preocupación excesiva, pero esa preocupación excesiva estaba relacionada al cáncer, ¿no? O sea, tenía una enfermedad de cáncer, de hecho falleció después, y la estuvimos atendiendo durante un tiempo. Y la verdad, pues, es todo un reto el poder atender ese tipo de situaciones porque las personas ya no acuden tanto por esperanza, ¿no? No esperan que les den esperanza de vida, sino lo que quieren es un apoyo, ¿no? Un acompañamiento terapéutico, una comprensión humana. Y es ahí donde juega un papel fundamental lo que es la terapia de aceptación y compromiso, la psicoterapia analítica funcional. La terapia de aceptación y compromiso, sobre todo, que incorpora pues, aspectos que tienen que ver con la aceptación, ¿no? La difusión, entre muchas otras. Y que totalmente cuando están viviendo una experiencia de enfermedad física, pues es muy difícil, pero sí, o sea, hay que
llevar un proceso, no es de la noche a la mañana, pero un proceso de aceptación de esa condición humana que están padeciendo y que puedan tener una adherencia a su tratamiento. Y cuando generan una adherencia a su tratamiento físico, me refiero a esa enfermedad de cáncer o padecimiento que sea, eso les ayuda a tener una mejor calidad de vida porque ya su asunto es un asunto cronificado, ¿no? Y entonces, en la atención psicológica, nosotros lo que tratamos de hacer es potenciar habilidades humanas y tratamos de empoderar a esas personas o apoyarlas en que puedan tener, por ejemplo, pues una mejor calidad de vida el resto del tiempo que les queda. Sí, claro, Y es un reto. claro. Y es sumamente importante todo esto, ¿no? Porque no vámonos lejos. Con el COVID que está pasando, mucha gente pues está sufriendo, ¿no? Y a lo mejor ha perdido un familiar o él se contagió y la incertidumbre, la ansiedad, el estrés, el insomnio o otros problemas que pueda ocasionar a raíz de una enfermedad, también los problemas psicológicos que puedan derivar, ¿no? A lo mejor el impacto que le dieron a alguien a decirle probablemente el diagnóstico que tiene VIH, el impacto emocional que pudo haber en ese momento, ¿no? La ansiedad que genera después de qué voy a decir, cómo lo voy a compartir, cómo se lo voy a hacer saber a mi familia, a mi pareja, si en ese momento tengo. Todo eso pues conlleva también a que de manera emocional, de manera psicológica puede haber otras problemáticas. Llamémosles ansiedad, llamémosles estrés, llamémosles depresión, porque apenas estaba viendo unas estadísticas que decía que los problemas médicos crónicos tienen un mayor riesgo en las personas a caer a una situación de depresión, ¿no? Algunos comportamientos depresivos, por ejemplo, aislarse, no querer salir, a lo mejor comer en excesivo o no comer, a lo mejor un montón de otros comportamientos en específico. Entonces, es una relación muy estrecha que hay entre enfermedad física o crónica con algunos problemas psicológicos. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque hablaba esta parte de la aceptación que forma parte fundamental en el tratamiento, en los procedimientos con las personas, pero también esta parte de psicoeducación, ¿no? De, ok, esta parte también multidisciplinar que puedan llevar con el médico, para que, decía usted, para que sea adherible al tratamiento, no sé si lo dije bien. Todos esos papeles juegan sumamente importante, también la regulación emocional, enseñarles todo ese tipo de estrategias a los usuarios para que lleven una mejor calidad de vida. ¿Me podría platicar un poquito acerca del trabajo multidisciplinar que se hace y todas estas herramientas que se le dan también a los pacientes con alguna enfermedad crónica degenerativa? Ok, bien. Pues es importante mencionar que la gran mayoría de las personas que acuden a los centros de salud son personas que tienen una dificultad en el acceso a servicios de salud privado, ¿no? Claro. Es muy importante mencionarlo porque aunque acuden de cualquier necesidad o sector económico, tenemos más, estadísticamente más demanda de usuarios que no pueden acceder a un servicio de salud privado por falta de recursos económicos o a veces también por factor de tiempo. Ciertamente el tiempo de atención que se les brinda, pues a veces no es el ideal por la demanda, sobre todo en el área médica, ¿no? Tienen una alta demanda actual. Entonces, eso es el asunto que quiero comentar también, porque cuando llegan a psicología, desafortunadamente, pues no llegan como una prioridad, o sea, a la atención psicológica, sino que van a los centros de salud, a los hospitales, más por atención médica. Y la atención psicológica, pues ahora sí que es complementaria propiamente a esos procesos. Son muy pocas personas que acuden para su prevención, que vayan, por ejemplo, para prevenir cáncer, para prevenir diabetes, para prevenir alguna enfermedad. O sea, la gran mayoría ya va con
con un padecimiento, ¿no? Claro. Y entonces, mencionando esto de que acuden con un padecimiento, cuando llegan con nosotros, pues sí debemos de realizar un trabajo multidisciplinario en donde pues nos apoyemos, en este caso de los trabajadores sociales, nos apoyemos de los médicos, los especialistas, porque realmente las personas que acuden a los centros de salud, pues sí acuden con necesidades físicas. Mucho se ha nombrado en las psicoterapias de tercera generación, pues el hecho de darle prioridad al aspecto psicológico, ¿no? De poder atender los comportamientos, y pues el hecho de que las enfermedades psicológicas, o que sí se llamaban anteriormente, pues fuese una deficiencia en las secretarías de salud a nivel mundial, porque se empezó a nombrar primero enfermedad mental, ¿verdad? Y después trastorno mental. Y actualmente nosotros pues ya tenemos esta noción de problema psicológico, ya no lo nombramos así. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que acuden a los centros de salud y hospitales, pues acuden, aparte de todo esto, acuden con enfermedades físicas. Entonces ellos no saben muchas veces de que los problemas psicológicos son procesos, tienen que ver con procesos de aprendizaje. Que hay una asociación de estímulos y toda esta parte, ¿no? Acuden más con los psicólogos en los centros de salud por el hecho de aliviar su malestar, como lo decía hace un momento. Entonces es importante el hecho de que se pueda pues también visualizar esta contraparte, ¿no? La contraparte de que sí sí existen las personas que tienen padecimientos o enfermedades crónicas y que requieren atención en servicios de salud. Y los psicólogos pues tienen que también tomar en consideración estas enfermedades físicas, aunque no sean estas las causas de sus problemas psicológicos, ¿sí? Pero hay que tener conocimiento aunque no seamos expertos en el tema, pero tengamos conocimiento de esas enfermedades y cómo estas enfermedades físicas pueden tener incidencia en el comportamiento del individuo, ¿no? O en los problemas también denominados psicológicos. Entonces, el principal reto es poder saber trabajar en equipo. La atención del psicólogo, entonces estaba mencionando que es importante de que tenga el conocimiento y la noción de las enfermedades físicas, ¿verdad? Y su incidencia o su influencia en el comportamiento, o en este caso o en los problemas psicológicos, porque esa es la contraparte de la que estaba hablando. O sea, que por un lado, en los centros de salud y en los hospitales, sí acuden con enfermedades físicas, y esas enfermedades físicas están diagnosticadas. Esas enfermedades físicas sí hay pruebas de laboratorio de ellas, ¿no? Entonces, sí hay un dolor, un malestar, y hay un sufrir por estas enfermedades. Entonces, el psicólogo que trabaja en el área de salud o en las áreas clínicas, sí tiene que tener conocimiento de estas enfermedades, sobre todo en esta parte que tú estabas mencionando, que es de suma importancia, la psicoeducación, que lleve a estas personas a una adherencia a su tratamiento médico, ¿sí? Y hablando a que, por ejemplo, muchos de los que acuden a los centros de salud y hospitales dicen, no me voy a tomar mis medicinas porque mis medicinas me van a hacer daño. No me voy a poner las inyecciones porque la inyección que me van a poner me van a matar. No me voy a vacunar porque esta vacuna trae algo que me van a meter un chivo, me van a hacer un... Van a quitar el Entonces, líquido de mi rodilla. sí, o sea, me van a poner algunas hormonas que me van a alterar, ¿no? Entonces, todavía existe esta situación en las personas, en la población general, y que los profesionales en salud, hablando de todos los profesionales que trabajan en salud, incluso los que trabajan en el ámbito privado, que no está regulado también, pero son de suma importancia. Todos los psicólogos que trabajan en el área privada
son tan importantes como los que trabajan en un sistema de salud, ¿sí? Pero muchas veces también el gobierno no ve ese trabajo, no valora el trabajo del psicólogo como un trabajador de la salud en sus servicios privados, Claro. que son de suma importancia, porque muchas veces son mejor atendidos en un servicio privado que en un público, ¿no? Y esa es la razón por la cual yo también empecé a atender en privado, porque me lo estaban pidiendo. Es que yo quiero recibir atención psicológica, pero no quiero ir al centro de salud. Y a mí me sorprendió, ¿no? Porque digo, aquí en el centro de salud es gratis, ¿no? En el particular, pues te voy a cobrar y soy el mismo, ¿no? O trato de hacer lo mismo que hago en el ámbito privado como en el público. Dice, no, yo no quiero asistir ahí porque hay muchas deficiencias, porque hay muchos problemas, porque no me agrada que me hagan esperar y yo mejor prefiero privado, ¿no? Claro. Entonces, el gobierno, las instituciones de salud, yo creo que le deben dar valor al psicólogo que trabaja en el ámbito privado y además que también deben de contratar o deben de ampliar la plantilla, el recurso humano, no solamente en Secretaría de Salud, sino en varias dependencias, ¿no? Entonces, la parte de psicoeducación, pues es de suma importancia en el sector salud, porque si las personas no tienen el conocimiento de la gravedad de su condición, de su necesidad, por su enfermedad física, y no hay una adherencia a un tratamiento médico, pues esto va a dificultar también o va a alterar en estresores, en ansiedad, en toda esta situación emocional, ¿no? Que ahora, pues, en la atención psicológica, lo que compete a nosotros, pues, lo que nosotros trabajamos es una serie de estrategias para poder desarrollar habilidades en ellos, habilidades socioemocionales, habilidades que tienen que ver precisamente con conducta saludable, la prevención de conductas de riesgo, es lo que más se va desarrollando, aparte de la intervención en psicoterapia, ¿no? Que se realiza. Pero eso sí tiene que estar ensamblado, ¿no? De alguna manera. La atención médica, o sea, se tiene que dar porque ellos padecen una enfermedad y no se puede, en este caso, decir, ¿sabes qué? Pues atribuir un problema médico y decir que eso es algo psicológico, eso también es un error. Claro. Porque hay muchos colegas que desafortunadamente pues así lo hacen, ¿no? Lo que pasa es que esto que te duele tu estómago es porque tienes un problema psicológico, sobre todo los que practican pseudociencia, ¿no? O te duele tu cabeza porque tienes estrés. Entonces esas personas que practican pseudociencia y también los colegas, pues ahí pues no se preparan, no se actualizan, o sea, se quedaron solamente con lo que estudiaron en la licenciatura, que tú sabes, Juan, que es una basura. Con el perdón de la palabra, pero es una basura en el sentido de que hay muchas cosas que se enseñan en las universidades que es de hace 60, 70 años, ¿no? O sea, son anticuadas. Y esta situación, no actualizarse, pues va a repercutir, ¿no? Va a repercutir en las neurociencias y el psicólogo sanitario y el psicólogo que trabaja también en ámbitos privados, pues tiene que actualizarse para que también, o sea certera su atención, ¿no? Y hablando de certera la atención, nos referimos a que si una persona acude con un malestar físico, primero se tiene que atender de manera física, ¿no? Tiene que hacerse estudios, laboratorios, etcétera, para descartar un problema a nivel físico primero y no atribuir un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Y como en una ocasión, un usuario me señaló, fue diagnosticado al final con cáncer, pero esta persona cuando fue atendido en el ámbito público, le decía, no, es que tu dolor de cabeza es estrés, es que tu dolor de estómago es estrés, ¿sí? Y eso también es otra gran deficiencia, ¿no? Y así fue postergando sus atenciones, no se hizo sus laboratorios y agudizó el problema, ¿no? Entonces, de alguna manera, primero se debe de descartar, o yo en mi caso el trabajo que realizo es así,
O sea, cuando acuden, no, es que me dice el doctor que esto es algo psicológico. Digo, pero es que se tienen que practicar laboratorios. Entonces, dígale a su médico que por favor le programe sus laboratorios para que se pueda descartar un problema a nivel físico, para después pensar en una hipótesis de que hay una incidencia de estresores o cuestiones, no sé, ambientales, ¿no? Ujú. Que hay muchísimas cosas que quisiera tocar, espero ir tocando de todas de las que ha Claro, mencionado, porque claro. son bastante importantes. Voy a quedarme con esta última que acabo de mencionar sobre la evaluación que se puede realizar de manera privada, pero también de manera pública, ¿no? Eh, para eso, evaluamos, en ocasiones hay un modelo que se llama CASIT, ¿no? Porque hablaba de esta parte de que a lo mejor me duele la cabeza porque estoy estresado, ¿no? Y todas estas partes. Pero cuando evaluamos de esta manera con el modelo CASIT, de manera individual y vemos las variables que está a lo mejor manteniendo el comportamiento o las variables que disparan el comportamiento, pues evaluamos de manera cognitiva, ¿no? Porque a lo mejor piensan que solamente observamos las conductas, pero también a lo mejor los pensamientos, las emociones, las conductas, el nivel afectivo y esta parte del nivel somático también que menciona, ¿no? A lo mejor sí puede haber alguna relación y puede ser una relación más entre esto que ha ocurrido y en todo esto que ha hecho el organismo, porque vemos al organismo como un todo, ¿no? Y vemos que a lo mejor algunas otras variables. Y ahí mencionaba algo también muy curioso, que en esta parte de no solamente pasa en las enfermedades médicas, sino también en algunos problemas psicológicos, de que tratamos de acudir con el profesional, ya sea médico o psicólogo o cualquier otro, cuando sentimos que aquel problema ya nos desborda, ¿no? O que ya no podemos hacer. Por ejemplo, cuando ya, ahora sí, pues tengo este problema ya de diabetes, ¿no? O cuando ya tengo este problema ya de ansiedad, o que ya no sé qué hacer, es entonces cuando acudo. Y nos olvidamos de algo sumamente importante que mencionaba usted, esta parte de la prevención que debemos de hacer antes. Porque mencionaba que no hay casi gente que vaya para esta cuestión, es para prevenir, que es sumamente importante la prevención, ¿no? Para evitar estas problemáticas físicas o algún problema también emocional o un problema psicológico como tal. Y esta parte que mencionaba de la relación que puede existir entre alguna enfermedad física y esta parte de algunos problemas psicológicos, ¿no? Puede haber una estrecha relación entre ambos, ¿no? Y es sumamente importante esta parte de psicoeducar, como bien decía usted, conocer un poquito a lo mejor de la enfermedad y de todo lo que está ocurriendo a lo mejor en el organismo y de cómo esto a lo mejor puede afectar la esfera del individuo como tal y a raíz de ahí darle herramientas, estrategias para que mejore su calidad de vida, como lo mencionaba, pero también que todas estas estrategias que se le brinde la pueda generalizar en los demás contextos en los cuales este individuo se pueda desarrollar. Y para esto, pues se hace un montón de estrategias a nivel psicológico, ¿no? A lo mejor las personas piensan, mi problema es físico y tiene que ver directamente con el médico. No, también a lo mejor puede haber una relación en esto que está ocurriendo que nos compete de manera psicológica, ¿no? Y esto nosotros, como nos compete, podemos trabajar en esto, pero también nos vamos a apoyar de manera multidisciplinar, por eso es sumamente importante, ¿no? Con el médico, para que ambos trabajadores puedan realizar un trabajo adecuado. Claro que sí. Sí, o sea, es de suma importancia este tema de la psicoeducación que tú estabas planteando, Juan, en el sentido particular de, por ejemplo, la atención del psicólogo clínico y del psicólogo pues, que trabaja en un sector salud, sea en el ámbito privado o sea en el ámbito público, ¿sí? Es muy importante el hecho de que las personas puedan, en este caso, saber que el proceso que se inicia es un proceso profesional, ¿no? Claro. Y para que sea profesional, nosotros necesitamos, en este caso, hacer una evaluación funcional completa. Esta evaluación funcional pues, va a arrojarnos ciertos datos, cierta información, pero también, de acuerdo a lo que yo he visto con diferentes colegas que me han hablado del análisis funcional, que hemos aprendido de ellos bastante,
que no se descartan, ¿no? Las variables de salud, no se descartan las variables disposicionales, no se descartan variables extrañas, lo que tiene que ver con mm, estímulos que a lo mejor son extraños, pueden parecer extraños, y que están incidiendo en el comportamiento del sujeto. Entonces, es importante el hecho de que dentro del análisis funcional se contemple todo el tema de la enfermedad Claro. física, padecimientos previos que tiene la persona, y tener, el psicólogo tener unas nociones generales, no vamos a ser expertos, pero unas nociones generales de en qué puede repercutir psicológicamente su estado general de salud. Porque si no lo hacemos así, muchas veces hacemos hipótesis que pues van a ser sesgadas, ¿no? O sea, no van a ser muy precisas. Y esa es la razón por la que cuando una persona, por ejemplo, en mi caso, acude, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, yo sí les pido que si me dicen, por ejemplo, tengo esta enfermedad, a ver, enséñame la receta, tráeme una copia de la receta o tráeme una copia de tus laboratorios. No soy experto en laboratorios, no soy experto en temas médicos, sin embargo se lo solicito para verificar, porque también hay muchas personas que acuden y dicen, tengo esto, pero ya después, cuando hacemos el análisis funcional, nos damos cuenta de que pues no tiene una evidencia, ¿no? De del padecimiento que te está diciendo. Entonces, Claro. atenderlo en el vacío es también divagar. Claro, y Entonces, para para que los, hacemos... perdón, Ajá. perdón por interrumpirlo, pero también para los mismos procedimientos de manera psicológica se debe de evaluar a lo mejor si esta persona padece alguna enfermedad física. Imaginemos, no sé, alguna persona que tenga problemas de corazón y que a lo mejor esté recién operada, ¿vale? Al procedimiento a lo mejor puede hacer que esta persona también tenga problemas de ansiedad y algunos de los procedimientos se le puede enseñar técnicas de relajación. ¿Cómo lo vas a poder hacer con esta persona que previamente ha pasado por todo esto? Y por eso es sumamente importante evaluar también esta parte física, médica, tener todos estos conocimientos. Para, Sí, el estado general de salud, muy importante el tomarlo en consideración en el análisis funcional y parte de la evaluación funcional, o sea, la evaluación psicológica, ¿no? Porque si no se lleva a cabo, vamos a tener sesgo en el procedimiento de intervención psicológica. sí, sí, Entonces, eso es uno de los factores, pues, que a diario tenemos que atender, por ejemplo, en lo que respecta a los centros de salud y en hospital, yo creo que más. En hospitales, pues, ven a las personas más graves muchas veces. Tengo colegas, amigos que me comentan, por ejemplo, cómo está también en segundo nivel, que es hospitales. Y una de las deficiencias es que hay hospitales que, por ejemplo, los que son encargados de direcciones o de dirigir a los psicólogos no son otros psicólogos, sino son personal de otras áreas, ¿no? Entonces esto va a repercutir porque no hay una comprensión de cómo atienden los psicólogos. Y otra de las deficiencias también en lo que son los hospitales es que también hay diversidad de procedimientos, ¿no? Los compañeros, pues la gran mayoría, no tienen estos perfiles conductuales, ¿no? No saben, no tienen conocimiento de los principios de aprendizaje, nada que tenga que ver con esto, y eso repercute muchas veces en una atención pues muy diversa, ¿no? Muy dispersa además. no, Y además de que el que los coordina es una persona que no es del área, imagínate, o sea, ahí también es otra complicación. sí, sí. Y además de que ahí están un tanto más graves, ¿no? Y que requieren una atención un tanto más certera también, focalizada a la problemática. Claro. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, hay cosas que están a lo mejor fuera de nuestros alcances, que no podemos controlar, pero a lo mejor sí podemos controlar cosas que pues sí competen completamente de nosotros, ¿no? Claro, De nosotros mismos, y claro. esa es nuestra responsabilidad. Eh, no sé si tenga algo más que ir agregando para ir cerrando, a lo mejor se me hayan a mí pasado algunas cosas importantes referente a la psicología de la salud, la enfermedad
junto con algunos problemas. No sé si tenga algo a lo mejor que se me haya pasado a mí o algunas recomendaciones finales para las personas que nos puedan ver y escuchar. Claro que sí. Bueno, quiero hacer un comentario con respecto a los sistemas de salud Ok. en México. Este comentario y bueno, también terminar, ¿no? Ujú, Concluir. ujú, Una de las principales deficiencias que encontramos en lo que es México, Secretaría de Salud México, es que no se han unificado criterios, no se toma en cuenta al personal operativo, las ujú. personas que están atendiendo frente a pacientes. Claro. Las personas que están atendiendo frente a pacientes o usuarios o consultantes, saben, o sea, cómo está la necesidad de ellos. Y muchas veces también su voz no es escuchada. O sea, no se toma en cuenta la opinión pública, Ujú, la opinión que tienen ellos como usuarios en la atención que reciben, ¿sí? Entonces, eso es una deficiencia, ¿no? Porque muchas veces en los sistemas de salud a nivel México, o sea, hay políticas de operación que vienen de más arriba, ¿no? Y estas políticas de operación tienen que ver con la cúpula del poder, ¿no? Personas que están en el gobierno y pues tienen un puesto de confianza porque, pues, de un partido político X, ¿no? Entonces es una deficiencia el hecho de que, o sea, a veces quieren bajar una forma de proceder, una forma de atender, una forma de trabajar, que es incompatible con una que ya se venía llevando a cabo. Y esto va a repercutir precisamente en los usuarios o las personas que acuden a estos centros de salud, que acuden a los hospitales, porque hay un descontrol desde más arriba. ¿Y por qué hay un descontrol de más arriba, Juan? Porque muchas veces en el Sistema Nacional de Salud no se toma en cuenta al personal operativo para el desarrollo de políticas públicas en salud psicológica. ujú, ¿Sí? Es más, no se le da importancia a la figura del psicólogo todavía en los centros de salud, en los hospitales. ujú. Otra, no existe una ley general de salud mental en México. Hay una ley general de salud a nivel México, pero pues también esto va a repercutir porque ahí se ve que no se le da la importancia. Entonces, es decir, llega un funcionario o ciertos funcionarios y algunos a lo mejor van a tener un perfil de investigador, otros no, pero desde arriba imponen una estructura, pero no están tomando en cuenta a las personas que están operando en el sistema de salud. Y eso, mientras en México, nuestro país, no lo tomen en cuenta, y mientras no permitan a otros psicólogos, en este caso el ingreso a la Secretaría de Salud, pues va a haber muchas deficiencias dentro de esta atención que se les brinda. Claro. Porque en este momento se necesita a más personal y sobre todo que este personal esté capacitado para poder ejecutar ciertos procedimientos. Porque, por ejemplo, puede que haya un psicólogo en el área de violencia, pero que no esté especializado en violencia. Es algo muy peligroso. Sí, Una cosa es que tenga experiencia y otra cosa es que se especialice, ¿no? claro. Entonces, eso también es muy importante. Entonces, esas deficiencias que te comento son a nivel sistema, ¿no? Pero es importante acotarlo porque esto va a repercutir en la atención al usuario, ¿no? Claro, claro. Te lo pongo en un ejemplo y ya con esto voy cerrando también y hacer algunas apreciaciones finales, como me lo decías. Este, esta política pública de los medicamentos gratuitos y de las medicinas gratuitas que se está mencionando, pues se escucha muy bien, pero si en el sector salud hay deficiencia de medicamentos, por gobiernos anteriores o por gobiernos presentes, no sabemos, pues entonces una cosa es el discurso de esa política pública y otra cosa es lo que realmente está viviendo la población. Y mientras no se puedan ampliar los servicios sanitarios
y mientras no permitan a las personas acceder a estos servicios, pues va a haber muchas deficiencias en ellos. ¿Sí? Y además de que debe de haber una supervisión, una evaluación de los procedimientos que se ejecutan. Entonces eso es que yo creo que es importante, como tú dices, retomar lo que sí podemos hacer. Lo que podemos hacer es mejorar nuestros procedimientos en las áreas que nos compete. Claro. Pero sí yo quiero mencionar esto porque, Juan, es importante que personas como tú, o en este caso psicólogos con mucho futuro y con preparación, y como lo hay varios, pues ahora sí los puedan en espacios donde van a realmente ayudar a las personas de una forma profesional, ¿no? Y entonces, mientras tengamos todas estas deficiencias o estos problemas y no se le da apertura al recurso humano nuevo, pues van a seguir las limitaciones. Y las personas o los psicólogos, pues estamos trabajando sobre esas limitaciones, Claro. con deficiencias, y pues es algo también un reto. Lo que yo estoy planteando aquí es un reto porque también no la tienen fácil las personas que están en cargos políticos altos por el problema de la pandemia, ¿no? Que todo se ha centrado ahí. Sí, claro, claro. Y es cuestión de meternos a lo mejor en cosas que desconozco totalmente, ¿no? Pero sí hay cositas, dos cosas que tocó que me gustaría retomar en esto último, ¿no? Una que mencionaba en esta parte de la preparación, decía a lo mejor haya personas, psicólogos en el área de violencia, la prevención de violencia, y no estén preparados, ¿no? Y eso sí es algo que como psicólogos sí nos compete, prepararnos, capacitarnos. Y también algo, esto es de que no atendemos todo o que no sabemos de todo problemática, de todo problema psicológico. A lo mejor haya psicólogos especializados solamente a lo mejor para problemáticas de ansiedad. A lo mejor haya psicólogos especializados solamente en el área de depresión. Y así como en estas áreas, pues hay otros psicólogos especializados en unos ciertos aspectos o algunos problemas psicológicos en específico. No prácticamente atendemos a lo mejor a toda la población. Sí, Existe un código de ética del psicólogo en México. Este es organizado por la Sociedad Mexicana de Psicología, que ya también está viejo, ¿no? Ya tiene un tiempo sí, que lo ejecutaron y hay otros intentos ahí. Sin embargo, esos códigos de ética marcan ciertas pautas del ejercicio del psicólogo a nivel país, y muchas veces dejan de lado un tanto al psicólogo que trabaja a nivel privado también, y eso es una deficiencia. sí, claro. Entonces, estas deficiencias que estamos hablando acá, o que yo te quise comentar al final de esto, es por el motivo por el cual las pseudociencias se han empoderado de México, Juan. O sea, no hay una ley y por lo tanto no hay una reglamentación. No Hay hay una leyes regulación. estatales Ujú. y tenemos unas leyes dispersas, ¿no? Claro. Y es más, muchos psicólogos no las conocen, ¿no? Además. Sí, Y estas deficiencias van a llevar, o sea, se van a arrastrar en el área operativa, o sea, y va a repercutir en la atención al usuario, ¿no? Y además de esto, o sea, hay muchas escuelas, por ejemplo, que brindan, les brindan acceso a profesionales que no son psicólogos, a maestrías en la especialidad de la psicología, ¿no? Y entonces, como no está reglamentado, Juan, repercute. sí, claro. Y Y eso, desafortunadamente hay también compañeros que están usurpando la la profesión, ¿eh? profesión. O sea, que no son psicólogos, pero que estudiaron a lo mejor otra carrera, y bueno, le respetamos, ¿no? Es a lo mejor un asunto que tenemos que tratar con pincitas, ¿no? Como es el hecho de que, por ejemplo, enfermeros o personas que tienen un código de enfermero, pero no tienen estudios de enfermería, ¿no? Sí, sí, Entonces, entonces imagínate, ¿no? sí, Esa falta de reglamentación ha afectado, sí, porque hay claro. personas muy preparadas, sin trabajo, ¿sí? Y hay personas que no tienen la preparación y están ocupando un lugar que desafortunadamente pues no cuentan con el conocimiento de poderlo llevar a cabo. Sí, claro, qué interesante. Entonces la idea aquí es que esas personas pues por lo menos estudien la licenciatura, Juan, la licenciatura en psicología, ¿no? O sea, ya estás ahí, ya estás adentro, pues estudia licenciatura en psicología.
Sí, qué interesante, ¿no? De cómo también esta parte de algunos que podemos esperar, ¿no? Pero me quedo muchísimo más con todo lo que me mencionaba acerca de las cosas que nos competen exactamente, porque a lo mejor, pues, en una entrevista no podremos cambiar todas estas cosas, pero sí podemos a lo mejor que las personas estén conscientes de lo que está pasando a lo mejor en el sector salud, ¿no? Pero me agradó mucho la entrevista. Le quiero agradecer antes de que termine su tiempo, el espacio también de que me haya compartido todos estos conocimientos. Fue de manera muy fluida, fue muy entendible también para que las personas a lo mejor que no sean, que no conozcan acerca de psicología, fue muy amena la plática y por eso le quiero agradecer bastante. No, al contrario, Juan, es un honor estar aquí contigo porque como te lo he comentado, pues tienes ahora sí gran influencia en redes sociales y pues de alguna manera también en tu canal de YouTube. Has tenido la fortuna también de estar con muchos colegas que yo admiro mucho también y de alguna manera pues también te respetamos tu trabajo y te admiramos en ese sentido, ¿no? De todo lo que has avanzado y has logrado. Este, y sí comentarte que, por ejemplo, si hice estas apreciaciones, lo hago en una forma crítica, ¿no? Porque también, o sea, no es bueno o no es una manera objetiva el hecho de decir solamente las virtudes de un sistema, sin también tomar en consideración las áreas de oportunidad. Claro, Decir que lo que he comentado aquí, pues es algo que también puede servir a alguien el hecho de ver esas deficiencias, a lo mejor que esté en un puesto directivo y diga, bueno, pues es que sí estamos fallando en esto, y puedan corregirlo, porque muchas veces esa voz no es escuchada, como te decía Juan. Lo manejan más a nivel burocrático, personas de más arriba, y no toman en cuenta el personal operativo, no toman en cuenta las personas que están atendiendo a los usuarios, ¿no? Y claro, si lo toman en cuenta es poco, ¿no? A lo mejor por el tema de la pandemia, pues se han suspendido muchas de las reuniones, ¿no? Pero se pueden llevar a cabo virtuales y ahí también es un área de oportunidad. Así es de que la idea es que tengamos un ejercicio mejor de las funciones en el trabajo del psicólogo en el ámbito sanitario, pero también ahí exista mejor desempeño en el ámbito privado y empoderar también el ámbito privado, porque pues, también es sumamente importante, ¿no? Hay una diferencia abismal con España. Por ejemplo, en España tienen un sistema muy diferente. Es interesante también el hecho de que por ahí entrevistes a alguien que esté en el área sanitaria y cómo lo llevan allá, para también aprender de ellos y escucharles. claro, sí. Pues bueno, psicólogo Hugo, le agradezco mucho nuevamente el tiempo que se ha tomado para poder explicarnos todo lo que nos ha explicado. Y pues nada, le agradezco y nos estamos viendo. Pues Cuídate mucho, Juan. Un placer, igualmente, un honor. Que tengas una excelente tarde igualmente, y estamos en contacto. ¿vale?